Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás. Ya estamos juntos en esta comunidad de las personas con discapacidad, atendiendo a esa problemática y debatiendo todos los temas que son necesarios y que muchas veces no son visibles. Ya saludo a la compañera Rosa Costa. ¿Cómo le va? Buen día, Rosa. Muy buenos días a todo el equipo. Muy bien. Iván Solco, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo el equipo? Buen día. Muy bien, acá firme junto al pueblo. Y saludo a Mónica Bianchi, ya le doy la palabra para que ella siga y le dé continuidad al espacio de Hablemos de Discapacidad. Mónica, buen día. Buen día, Néstor. Muchas gracias por el espacio. Y les quiero comentar, buen día oyentes, al equipo y a todos. Les quiero comentar que hoy no tenemos invitados porque tenemos muchas noticias ocurridas en la semana. Y no queremos dejar de comentarlas y de informar a nuestros oyentes sobre esas noticias que son muy importantes. La primera de la que queremos hablar es una manifestación que se hace mañana en cada punto del país. En la ciudad de Buenos Aires a las 11 horas se hace frente a la Casa Rosada. La movilización dice Movilización Nacional de Colectivos de Discapacidad. Perdonen mi carita. Pero bueno, aquí se dice discapacidad en emergencia, 28 de abril, 11 horas. En realidad, esto es de los prestadores. Los prestadores se declaran en emergencia y han presentado una nota requiriendo un aumento de las prestaciones del 60% acumulativa y la cláusula gatillo. Perdón, Moni, que te interrumpa. La noticia es interesantísima, pero esta semana Andy ha dado un aumento escalonado del 35%. ¿Qué pasó con eso? ¿No los conforma? ¿Cómo resultó? Bueno, evidentemente que a los prestadores no les conforma lo otorgado por la ANDIS. Muy interesante lo que vas a decir, si es verdad. Iván, fue publicado en todas las redes. Efectivamente, le dio un 35% escalonado, pero bueno, evidentemente esto a los prestadores no les conforma y mañana hacen una manifestación frente a la Casa Rosada. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, se juntan en la Plaza de Mayo, ante la Casa Rosada, y bajo el lema de discapacidad en emergencia. ¿En qué horario se sabe? ¿El horario se sabe? A las 11 de la mañana se juntan. Ah, ok. Bien. También se juntan en todas las partes del país, al largo de un afiche donde están cada punto del país en el que se juntan. Así que bueno, veremos qué pasa. Pero por otro lado, una noticia también muy interesante, muy importante, es que una diputada nacional, Marcela Pazo, ha presentado un proyecto de ley interesantísimo que se refiere a un universo de personas con autismo, con TEA, en la hora de embarcar, dice el proyecto, en cualquier medio de transporte, sea colectivo de media, larga distancia o urbano, sea en trenes, en avión. El proyecto sostiene que los chicos y las personas con autismo TEA realmente sufren en lo que es la espera, subir al colectivo, estar en los colectivos apretados, digamos. Entonces, lo que propone el proyecto es dar prioridad a esas personas con autismo o TEA
y que puedan su vida colectiva en primera instancia, sin tener que esperar tener un asiento reservado, o al menos que se lo dejen a los padres o a los chicos o a las personas con autismo. Es muy interesante el proyecto. Fue presentado por la diputada nacional Marcela Paso, y yo creo que, a ver, no, esta es opinión personal, no sé qué les parece a ustedes, Rosa y Dan, pero a mí me parece que ese tipo de cosas no tendría que tener leyes independientes. Ya que estamos hablando de un proyecto de ley de discapacidad, que a su vez lo pidió el presidente y lo está llevando adelante la ANDIS con citación a la sociedad civil pidiendo que propongan, ¿no les parece que tendría que estar todo en una misma ley para que no haya tantas leyes? En la parte de esta ley que se está escribiendo en este momento, va a haber una parte de transporte. ¿No se podría contemplar e incluir esto para la prioridad de los chicos o personas con TEA o autismo, que estén contempladas en vez de hacer una ley aparte? Bueno, Bueno, yo comparto tu apreciación personal. Desde mi punto de vista sería interesante que salga en paquete, porque eso le da mucha más fuerza y además evita que haya discusiones en simultáneo o con posterioridad sobre temas de discapacidad de distinta o misma índole. Ahora, lo importante es que vayan saliendo estos temas de discapacidad, que no se traben, que no se queden durmiendo en ninguna comisión y que efectivamente esa ley se pueda plasmar en la realidad. Por lo tanto, exacto. comparto tu punto de vista, pero celebro que esté avanzando la materia de discapacidad en la órbita normativa y parlamentaria. Perfecto. Último proyecto que yo tengo para hablar. Ustedes saben que cuando nosotros luchamos por el tema del censo, hemos estado siempre muy comunicados con distintos grupos vulnerables, entre ellos pueblos originarios, personas con diversidad sexual, afrodescendientes. Entonces, en conjunto, vamos a hacer un acto el día 4 de mayo, de 18 a 21 horas, en la sede de ATE Nacional, Belgrano 2527. El acto lleva por nombre Jornada de Visibilización de los Colectivos, Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Personas con Discapacidad. Saben que el tema del censo sigue dando lucha y dale, seguimos luchando. Saben que pueblos originarios con el tejido de profesionales indígenas tiene un recurso de amparo presentado, en el cual todavía no hay sentencia, pero en el cual contempla también que el censo, digamos, levante la información respecto a lenguas indígenas y lengua de señas. Hay otra novedad por ahí del tema del censo, ¿no, chicos? ¿Cuál es? Iván. Sí, completamente. El tema del censo, a ver, a nosotros lo que nos preocupa del censo es que todavía no se le haya dado una respuesta no solamente a discapacidad, sino tampoco a pueblos originarios. Eso marca una tendencia de que todas las luchas que podamos emprender o que continuemos no va a tener como resultado lo que nosotros esperamos. Sin embargo, el impulso que se le está dando al colectivo de la discapacidad va a servir para que en un futuro, y ojalá sea un futuro inmediato, se pueda realizar, aunque sea una encuesta. Miren lo que estamos diciendo ahora, por lo menos una encuesta en paralelo o lo que sea que nos sirva para saber cuántas personas con discapacidad hay en la República Argentina. Sin embargo, fíjate, la Cámara de Diputados llamó a Marco Lavagna y tuvieron una reunión cerrada, diputados de todos los bloques y de Sergio Massa, en la cual fue Marco Lavagna a hablar sobre el avance que había tenido el censo. En base a eso, ustedes saben que el Consejo Consultivo, del cual todos participamos, presentó una nota a los diputados preguntando qué es lo que había establecido, en este caso, licenciado Marco Lavagna, respecto
a que no hay preguntas con discapacidad y el censo digital no es accesible para las personas con discapacidad visual. Pero la Con lo pregunta cual, sería, ¿habrán hablado de discapacidad y el censo? Porque no lo sé. eso es lo que yo quisiera saber. ¿Se habrá tocado ese tema o habrán hablado de otra cosa? No lo sé realmente, por eso nosotros mandamos una nota a los diputados que nos informen qué es lo que se planteó. De todas maneras, ya sabemos, Rosa, Iván, ya sabemos, el censo en realidad ya está en la calle, ya es así. La respuesta que hemos tenido siempre es no. No vamos a modificar nada, ni del documento, ni de pueblos originarios, ni de afrodescendientes, ni de personas con discapacidad. El censo es así y punto. Rosa, ¿alguna otra noticia? Ay, está muy calladita y muy enojada, Rosa, con todo lo que estamos hablando. Es que es muy interesante, Mónica, y la verdad que interrumpir para poder decirles lo mismo que ustedes están hablando, no me queda más que estar totalmente de acuerdo con ustedes, ya sea en la ley, ya sea en la presentación, ya sea en este tema de la cuestión de censo que venimos tan vapuleados. Y bueno, y todo esto que ha repercutido, ¿no? Porque ustedes han estado en el programa Desde la Vida y también hubo una réplica con respecto a ese día del programa. Me sentí como que les estaban respondiendo a ustedes, pero en realidad no respondieron a nadie. Entonces quiere decir que hay cierto movimiento, pero aún así vemos que hay mucho trabajo de muchas personas que realmente intentan llevar a esa construcción, que es un poco lo que decimos siempre, esa construcción de igualdad de oportunidades. Y yo quiero contarles algo que es muy importante. Se acaba de presentar un proyecto de ley que me imagino que pronto va a estar ya calificado de manera tal que podemos decir que sí, que se concreta, y tiene que ver con esto de extender el plazo de los días para las personas, para los papás que acaban de tener un bebé y que, bueno, en el caso del hombre son apenas 3 días, en el caso de la mujer son 3 meses. Esta extensión que se solicita tiene varias aristas excelentes para poder cubrir esta necesidad en el caso de tener un bebé con discapacidad. Antes era un bebé con discapacidad con síndrome de Down y ahora la idea es aplicarlo a todas las personas con discapacidad, todos los bebés que tengan discapacidad. Eso es por un lado. Se extiende también para el papá por un periodo de 3 a 6 meses. Eso está buenísimo. Este tiempo de plazo que los papás pueden tomar de su vida laboral, una parte es sin goce de sueldo, pero por otro lado, pueden aplicar esta ley, este pedido especial para que puedan tener esto que nosotros conocemos como la UH, la asignación universal por hijo, lo que sería el salario también, con este beneficio para los papás que tengan niños con discapacidad. Hay todo un tema detrás, no solo médico, no solo a través de estos legisladores, estas personas que se encargan de crear las leyes y llevarlas adelante, donde se contempla no solamente la cuestión económica, la cuestión emocional, la cuestión de igualdad de derechos en todos los aspectos, porque no guste o no, una persona con discapacidad cuando nace necesita tener muchos niños cuidados especiales. Y ellos hablan precisamente de esta angustia de tener que dejar a sus niños, de no poder cumplir, o sea, o te vas, te quedas con tu bebé o te quedas sin trabajo, pero estas cosas a veces no se contemplan, salvo que haya patrones, como quien dice, muy buenos y les permitan quedarse con sus niños un tiempo determinado. Y estamos hablando aquí de esta paridad, ¿no? De papá y mamá, porque en muchos que puede llegar a suceder en el cual la mamá no esté por una cuestión de vida. Y el papá pierde, como quien dice, toda autoridad sobre poder ejercer esos derechos.
Hoy día estos derechos están en marcha y la verdad que celebramos que haya personas que tengan la intención de incluir en estos artículos, Claro. porque realmente se hace O muy sea, ¿se sabe interesante. ¿Sí? en qué estado está el proyecto? ¿Se sabe si están en proceso de redacción, si lo presentaron? Lo que Ya lo, comentás está bárbaro. Ya lo presentaron, es una modificación de la ley 24.716 y es específicamente sobre las licencias especiales por nacimiento de un hijo con discapacidad que requiera cuidados intensivos prolongados. Ya tiene un artículo y es en el artículo 1, digamos, de esta misma ley 24.716, donde se va dando todos los detalles. La verdad que a mí ya tiene un número de expediente. Ustedes que son legalmente más conocedores del tema, yo hablo de oreja, como dicen, de ojito. Rosa, Sí, ustedes van a decir qué emperrada que está Mónica con el tema del censo. Y sí, estoy muy enojada. Porque fíjense qué contradicción lo que qué está contando contradicción. Rosa. Claro, de un proyecto importantísimo, con mucho peso. Lo que estaba contando antes de esta diputada Marcela Paso, que presenta un proyecto con respecto al transporte y autismo, pero fundamentalmente lo de Rosa, y en el censo, los bebés nacidos con discapacidad no los van a No contar. nos van a contar. O sea, seguimos de vuelta a lo mismo. Y tampoco, yo también me subo arriba, como dicen, me subo arriba de la Arranquemos, moto. arranquemos, vamos, vamos todos. Estamos Bueno, todos enojados. por algo estamos haciendo este reclamo, por algo seguimos con esta lucha, por algo nosotros solicitamos que tengan a bien contemplar esta situación. Si fuere un invento, algo de que lo crearon ahora, de que es un deseo que uno tiene, pero nosotros ya No, sabemos que en el 2000, que en el 2010, que en el censo anterior se aplicó y dio excelente resultado. Y obviamente a partir de ahí, cuando preguntan por qué ustedes insisten tanto, porque hay nuevas políticas de Estado para poder regular, en este caso acá, estas leyes. Sí, sí, a sí. ver, a ver, hay una cosa que yo le tengo que explicar a los oyentes. ¿Por qué no se van a contar a los bebés rápidamente? Y después dejamos que Iván nos cuente su gran Tu experiencia. experiencia. A ver, ¿por qué no se van a contar? En el censo preguntan por dificultades y limitaciones para subir escalera, para bañarse sola, para vestirse, en fin, para leer, para recordar la dirección de su casa. Entonces, hay una leyenda que dice claramente que si las dificultades o limitaciones están dadas por la edad del integrante familiar, porque es un bebé o un niño, claro, un niño de 2 años capaz que no sube escaleras ni puede leer ni se acuerda de la dirección de casa, que lo pongan como sin dificultades o limitaciones. Entonces, pregunto yo, un bebé, preguntamos todos nosotros, un bebé nacido con discapacidad que está en el seno de una familia censada no es identificado. Por lo tanto, la posterior encuesta que se puede hacer, y por lo tanto, eso de las licencias, le preguntaría a los diputados que lo han presentado, como siempre me han preguntado y nos han preguntado a nosotros, ¿a qué universo, a qué población abarca esa licencia? No lo sabemos. Bien, Iván, contanos tu concurrencia a una provincia tan bonita como San Luis. Exactamente, compañera. Del día 20 al 23 se llevó a cabo un Congreso Internacional de Deporte Adaptado en Los Molles, provincia de San Luis, donde se ha tratado la temática del deporte de alta competencia y el deporte en general para personas con discapacidad. Esto lo ha llevado adelante la profesora Mónica Galloso, que ha invitado a participar al Consejo Consultivo en una disertación donde leí particularmente un documento confeccionado por todo el equipo del Consejo Consultivo, donde nosotros abordamos a la temática del deporte adaptado desde la óptica de la sociedad civil
y de cómo impacta particularmente en la aceptación de la discapacidad, de la propia persona que tiene discapacidad y de su entorno. Para nosotros fue enriquecedor, ya que no solamente fuimos a la disertación, participamos del congreso con el doctor Carlos Federic, sino que aprovechamos para caminar un poco los molles y conocer cuál es la realidad en materia de discapacidad. Independientemente de los tenores que puedan tener los encuentros de discapacidad, ya sea en foros de discusión, mesas de diálogo, congresos, etc., sirve para abrir puertas e instalar la temática de discapacidad, generar contactos, establecer vínculos, conocer cuál es la realidad, un poquito de ese trabajo que en realidad debería ser el censo, ¿no? Bueno, nosotros hacemos un trabajito de hormiga. ¡Estás emperrada con el censo! Estamos emperrados con el censo. Hacemos ese trabajito de hormiga y cuando terminó el congreso aprovechamos para caminar un poquito los molles. Y les cuento una cosa, de la totalidad de personas con discapacidad que habitan en Los Molles es un pueblo que según el último censo tiene entre 700 y 1000 habitantes, según Lalo Urquiza, que es el intendente, hoy están casi 2000, se ha duplicado la población, pero bueno, sería interesante también censarlo en algún momento, y no porque esté emperrado, sino porque es necesario. Bueno, del total de personas con discapacidad que hay un estimativo, ninguna de las personas con discapacidad menores de 18 años está escolarizada, así como lo están escuchando. Empezamos el diálogo conociendo ese dato, analizando cuáles son las instalaciones con las que contaba la escuela. Con muchísimo esfuerzo, la Intendencia de Los Molles ha realizado ajustes razonables en la única escuela que hay en Los Molles, pero no son suficientes. Él comentaba, dice, nos falta información, nos falta sensibilizarnos con la causa, pero las intenciones las tenemos. Nos pusimos a disposición, esto aclaro ad honorem, desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, para orientarlo, para guiarlo en todo lo que se necesite para poder progresar en materia de discapacidad y desarrollar todo lo que sea necesario para los habitantes y las habitantes de Los Molles. Ese es el dato de color. No, me deja, perdona, me deja sonada, no sé, a ustedes. Toda la población con discapacidad menor de 18 años no está escolarizada, ¿es así? Es así, reitero, no está escolarizada en Los Molles. Sí en los alrededores, otros lugares de San Luis, pero particularmente en Los Molles, donde se hizo el congreso, no lo están. Por eso nos pusimos a disposición. Lo positivo dentro de esto, siempre hay que rescatar lo positivo de cada circunstancia, es que las intenciones de la Intendencia son de desarrollar la materia de discapacidad, realizar ajustes razonables y establecer un programa de políticas inclusivas. Esto es positivo, pese a la alarma que nos generó, porque realmente nuestras caras se han desfigurado cuando nos enteramos de esa circunstancia. Vuelvo a insistir, cada encuentro que se haga sobre materia de discapacidad en cualquier parte del Estado argentino, hay que aprovecharlo para poder hacer estudios, para poder relevar datos y para poder establecer contactos que permitan el desarrollo de la discapacidad. Ese fue el objetivo. Hemos cumplido, estamos muy contentos y por supuesto felicitamos a la organización por el encuentro que han realizado. Nosotros te felicitamos y te agradecemos habernos representado. Sí, Rosa. Sí, lo que iba a hacer es una acotación. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando apareció en la mesa de esta de la difusión el tema de Marfan, precisamente este síndrome tan particular que afecta a un porcentaje importante de nuestra sociedad, lo que se preparó fue un proyecto que no fue solamente a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, sino que fue directamente a niveles municipales. Y lo comento a modo de que en su momento la provincia, creo que de Formosa, si no me equivoco, en la localidad de Azara, el intendente tomó digamos, esa iniciativa, un poco como el Molle aquí, las dos cosas las hago comparativa, de tener la posibilidad de poner e implementar un sistema de censo regional donde pudo arrojar un resultado y a partir de ese resultado poder tomar sus políticas de Estado para poder favorecer.
Esto es un poco también lo que dice Iván, ¿no es cierto? Poder colaborarles y todo. Digo, son solamente ejemplos. No, pero No, son muy súper bien. válidos. Y comparto lo que dice Rosa, comparto. Es como sectorizar un poco el censo y después ir replicándolo. Ojalá se pueda implementar de alguna manera, Rosa, algo que nos dé datos, porque vamos a tener que Obvio. esperar 10 años más, si no. Bien. Sí, sí. Gracias, Iván, por habernos representado en este congreso. Las noticias de la semana están todas puestas sobre la mesa. Un programa más, una columna más que se nos va. Iván, el cierre, por favor. Bueno, como ha dicho Mónica, hemos puesto en conocimiento todas las noticias de relevancia que entran en una columna de 30 minutos. Por supuesto, tendríamos para hablar muchísimo más. Los esperamos el próximo miércoles. Recuerden que pueden escribirnos a salir por arriba discapacidad. No, perdón, ¿cómo era? Acá me mareé. Rosa, te pido era Salir por A ver. arriba, discapacidad, arroba gmail.com. Ahí está. El próximo miércoles Y tenemos a las un 9:30. teléfono, Iván, tenemos Tiralo, un a ver, teléfono. dale nomás. ¿Cómo Tenemos es? un teléfono que es 54, obvio, porque tenemos mensaje de todos lados, 911 2690 8496. Ahí, no sé, ¿está bien, Néstor, Ahí lo está, que perfecto. dije? Salir por arriba discapacidad gmail.com el próximo miércoles 9:30, como todas las semanas. Y se pueden bajar la aplicación Hasta para luego. poder escuchar la radio en cualquier momento y todo el tiempo. Así que en nuestro Y perfil si quieren volver a ver el programa, Facebook, Rosa, ¿dónde lo ven? El en programa, si Noticias quieren con repetirlo. Enfoque, en Ahí el canal vamos de YouTube todavía. de Muy Noticias con Enfoque. bien. Gracias a todos. Gracias, Rosa. Gracias, Iván, Néstor. Gracias a todos. Gracias a ustedes, me sumo yo a la campaña de ustedes, aunque no nos tengan en cuenta para el censo, nosotros la vamos a seguir peleando. Gracias por toda la información, porque el Estado, en vez de ayudar y colaborar, acá lo que está haciendo es complicar la vida de las personas con discapacidad, porque al no saber quiénes, cuántos, cómo, dónde están, es muy difícil que haya políticas para eso. Gracias, porque eso lo he aprendido con ustedes. Acá en Hablemos de Discapacidad nos vamos a una tanda y esperemos